también como un solo factor causante de los hechos de tránsito. Puede haber distractores, puede haber alcohol, el tema de la infraestructura es realmente muy importante. Sin embargo, como sabemos, nuestro país tan diverso que es, con entidades federativas o ciudades que nos encontramos con cifras realmente muy importantes, donde por ejemplo, Ciudad de México, 6 de cada 10 hechos de tránsito, insisto, en la jurisdicción de carreteras, están relacionadas con el exceso de velocidad. Y aquí es donde vale la pena empezarnos a preguntar por qué. ¿Qué es lo que está sucediendo? Zacatecas, 4 de cada 10 hechos de tránsito relacionados con el exceso de la velocidad. Y así podemos ir bajando hasta llegar a una media a nivel nacional, insisto, que es 16.4%, o a cifras tan bajas, y tan bajas lo voy a entrecomillar y a subrayar, porque me parece que 3.1% en Sinaloa es un porcentaje, sin faltar al respeto y con toda seguridad lo digo, estoy completamente seguro que la información que se recoge en este estado y en otros estados que están, digamos, hasta la base de esta relación, pues tienen una dificultad bastante importante en recoger información. Ahora, yo les decía, las ciudades, ¿qué es lo más importante? Ok, en las ciudades, afortunadamente tenemos un par de estudios que para mí se me hacen muy interesantes, sobre todo este segundo hecho por la Fundación MAFRE también en 2020, y en comparación con lo que nos ha referido el Instituto Nacional de Salud Pública, el INSP nos menciona que prácticamente la mitad de los vehículos donde ellos hicieron este estudio, que es en Villahermosa, León, Cuernavaca y Guadalajara, la mitad de ellos circulan en exceso de velocidad. Y de estos que circulan con exceso de velocidad, el 10% de ellos lo hace por arriba del 50% de este límite máximo establecido. ¿Y qué nos dice la Fundación MAFRE? Ok, tal vez no al 47%, en lo que ellos estudiaron, las ciudades que ellos estudiaron, que son 5, ellos encontraron que el 30% de los vehículos circulan con exceso de velocidad. Y ellos hicieron el estudio en Guadalajara, en Puebla, Ciudad de México, Monterrey y Tijuana. Si vemos, hay cierta congruencia en lo que dice el instituto, por ejemplo, en Guadalajara con 20.8% y Guadalajara con 23%. Esto que ustedes ven entre paréntesis FM significa fotomulta. Lo que estoy intentando mostrar es la relación que ha habido entre el exceso de velocidad y la aplicación de sistemas de fiscalización y el resultado que podríamos encontrar. Por ejemplo, en Guadalajara, los operativos de fotoinfracción o fotomulta comenzaron en 2011, por ahí está Alfonso, nos precisará con mayor información estos hechos. Y pues bueno, después de 11 años nos encontramos que prácticamente uno de cada 4 ciudadanos decide exceder la velocidad. Y si vemos una comparación con el resto de los estados donde también existe la fotomulta, pues estamos hablando de porcentajes más o menos similares. Sin embargo, cuando comparamos con otros municipios u otros lugares donde no existe como tal o nunca han implementado un programa de control de velocidad a través de dispositivos, pues encontramos porcentajes pues prácticamente similares. Por ejemplo, en Monterrey, pues 1 de cada 5 personas o conductores de vehículos deciden hacerlo sobre exceso de velocidad. Yo les quiero recomendar echar un vistazo a este estudio que hizo la Fundación MAFRE. Realmente es mucho más extenso, sin embargo, para fines de esta presentación, solamente quise mostrar algunos datos muy importantes. Quisiera que se quedaran sobre todo con esta gráfica y a partir de ella empezar a reflexionar y a partir de ella podernos llevar algo a nuestras ciudades y saber o identificar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. No se me asusten con esas líneas que ustedes están viendo ahí. De un lado lo que estoy haciendo es comparar aquellas ciudades donde hay control de velocidad actualmente con aquellas donde no las hay. Por ejemplo, en esta primera gráfica vemos a la Ciudad de México y esta línea lo que nos está diciendo precisamente son las muertes a consecuencia de los hechos de tránsito. Vale la pena destacar qué es lo que ha hecho la Ciudad de México, qué ha hecho Puebla, qué ha hecho también Guadalajara y Zapopan como zona metropolitana,
Y en estos pequeños logos que estoy incorporando por ahí es precisamente el año en que empezaron a hacer estos controles de fiscalización de la velocidad. Y por ejemplo, en Ciudad de México ya venía una tendencia a la baja. Muchos estudios han explicado que en realidad al haber mayor congestionamiento en el tránsito, por supuesto que hay una reducción de la velocidad promedio en las vialidades. Viene como tal la intervención, existe una tendencia hacia la baja, sin embargo, lo sabemos y ojalá que nos acompañe de la Ciudad de México para que nos expliquen incluso un poquito más. Viene una intervención que son las fotocívicas, que ustedes ya las conocen, donde no hay como tal una multa a través de dinero, sino más bien una cuestión de hacer conciencia, de educación como tal. Pues no sé qué pasó, pero yo encuentro un pico realmente bastante importante de un año a otro en la cifra de defunciones en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que ha pasado en Puebla? Pues bueno, más o menos una línea un tanto pues horizontal, un tanto estacionaria, con subidas, con bajadas, pero a fin del día podemos notar tal vez ya buscándolo, una muy leve reducción en el número de muertos a consecuencia de los hechos de tránsito. Y lo que ha sucedido en Guadalajara desde 2011, pues encontramos una tendencia un tanto estacionaria y algo sucede en 2017 que hace que se eleven de nueva cuenta el número de defunciones. ¿Qué es a lo que voy? En dónde estamos haciendo controles de velocidad y dónde no lo estamos haciendo. Si yo trazo tendencias en todos estos lugares, en todas estas ciudades, yo no veo en realidad diferencia hoy por hoy en hacer como tal un programa de fiscalización con no hacerlo. Pareciera yo decir o concluir en este momento que las fotoinfracciones no sirven. Y esto que estoy diciendo, de alguna manera, lo voy a desmentir en la siguiente lámina. Ok, no encuentro cambios homogéneos en realidad con los números de defunciones en las ciudades estudiadas y la pregunta, como les decía, bueno, entonces no sirven las fotomultas. Si buscamos precisamente en la evidencia científica, pues todo mundo nos demuestra, oye, sí funcionan. Cochrane lo dicen 35 estudios que hicieron una revisión, por supuesto que sirven. Del 10 al 35% menos conductores en exceso de velocidad, podemos disminuir los hechos de tránsito entre el 14 y el 25%, y de manera muy importante podemos reducir hasta el 30 o 40% el número de muertes. Bueno, pero ¿por qué en México no estamos encontrando estas cifras? Al contrario, estamos encontrando aumentos en el número de muertos. ¿Qué dice Elvik? Que finalmente es uno de los grandes referentes a nivel mundial. Pues sí, las cámaras fijas reducen prácticamente un 40% los accidentes donde hay muertos, las móviles un 16% y un 10% los accidentes con lesionados. Bueno, ¿sirven o no sirven? ¿Qué dice el ITDP en un estudio que hicieron precisamente con el tema de las fotocívicas? Un poquito yo lo siento sesgado precisamente en tratar de encontrarle algún beneficio en no incorporar una sanción monetaria y solamente dejarla en cuestiones de educación y de cumplir ciertas horas de servicio social. Pues bueno, el ITDP nos dice, se redujeron hasta un 12% las personas lesionadas, pero únicamente en esos puntos donde se sabe que hay cámaras. Ok, bueno, entonces, ¿qué está sucediendo en nuestro país? Pues que estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Estamos aplicando programas de fiscalización de manera aislada. Estamos, por otro lado, haciendo una campaña de control de velocidad, pero de manera aislada. Estamos intentando hacer algún programa de reconfiguración de las velocidades máximas, sí, pero lo hacemos de manera aislada. No hay que inventarlo nada, ya lo dice la Organización Mundial de la Salud y este documento al cual hago referencia tiene ya 5 años de publicado. Ok, ¿y cómo partimos esta charla? ¿Quieres realmente disminuir el número de muertos a consecuencia de la inseguridad vial? Haz estas 5 cosas y con esto vas a lograr grandes resultados. 1, construir o modificar las vías. Ya todos lo sabemos, medidas de tráfico calmado, pasos a desnivel, las glorietas como tal, las chicanas, hay una gran cantidad de documentos y referencias que nos dicen qué es lo que podemos hacer. Ok, de acuerdo, hay una desventaja en modificar o construir las vías de tránsito. Toman más tiempo y son más costosas. Cuando nos acercamos muchas veces a los municipios,
A veces sus prioridades ni siquiera están dirigidas a la infraestructura o no suelen tener dinero o se les hace complicado. Ok, podemos dejarlo, digamos, como una intervención para mí, que es la fundamental, sin duda es de infraestructura, pero usualmente toma tiempo y requiere más inversión de recursos. Pero el punto número 2, esto no cuesta, ¿no? Reconfigurar los niveles o los límites máximos de velocidad de acuerdo con la calidad de la infraestructura, de acuerdo con el uso de suelo, con los anchos de carriles, como si lo estás compartiendo con peatones, con ciclistas, con el transporte público como tal. Esto no cuesta y es una medida de incorporación inmediata. Hacer cumplir los límites de velocidad, bien importante. Si vamos a utilizar la tecnología o el control policial como tal, sí y necesariamente debe ser sanciones financieras, puntos de sanción en tu licencia y la suspensión de las licencias. Si utilizamos únicamente sanción o únicamente los puntos o rescindir como tal la licencia, tampoco va a servir. Debemos tener un efecto disuasivo en el control de la velocidad, tal y como sucede con los puntos de control de alcohol, que esos sí son socialmente aceptados. La sociedad no puede concebir que haya un borracho manejando, pero sí puede concebir que haya un loco en exceso de velocidad conduciendo un vehículo. Tenemos que empezar a cambiar esta dinámica. El tema de los sistemas inteligentes al interior de los vehículos, un tema muy difícil en nuestro país, incluso desde las medidas más básicas de seguridad, desafortunadamente lo han echado para atrás. Entonces nos encontramos con una serie de limitantes y por último, y no menos importante, que no hay que confundirlo con educación vial, son campañas de comunicación, pero campañas de comunicación que se hagan realmente bajo una forma de mercadotecnia social, donde tenemos que evitar las cosas chuscas, las cosas chistosas, cosas fantasiosas. Tenemos que ser muy claros en los mensajes, tenemos que dejar perfectamente claro a través de imágenes, de sonidos y de texto cuáles son las consecuencias si tú decides conducir en exceso de velocidad. ¿Con qué quiero yo prácticamente concluir esta intervención? Que podríamos estar hablando de este tema realmente todo el día, pero por cuestión de tiempo tenemos que acotarlo. Para mí hay tres grandes cosas que podemos hacer de manera inmediata. Y estas tres grandes cosas se comen juntas, siempre. No podemos tener en una ciudad únicamente radares o cámaras de velocidad. Eso no va a funcionar y ya lo demostramos por ahí con números. Tenemos que acompañarlo necesariamente de un programa de reconfiguración de los límites máximos de velocidad, pero también y completamente de la mano con campañas de comunicación social reales que realmente muevan la sensibilidad de las personas. Insisto, por segunda vez, tenemos que dejar de pensar en campañas educativas que tienen elementos chistosos o caricaturescos. Eso no sirve. Y yo me pregunto, ¿cuántos programas hay en México realmente en nuestras ciudades sobre la reconfiguración de los límites máximos de velocidad? Insisto, esto no cuenta. Hoy en día solamente hay 3 de 32 estados que están incorporando, están estableciendo límites a través de dispositivos de control. La Ciudad de México no hace como tal sanciones económicas. De aquí entra una gran cantidad de temas. El tema de la corrupción, tecnología inadecuada, obsoleta, o es un tema políticamente inviable que hoy en día se ha vuelto incluso tema de campañas políticas. Vamos a eliminar los controles de velocidad porque están afectando el bolsillo de las personas, pero si sabemos que la gran cantidad de nuestros ciudadanos, democráticamente hablando, no tienen un vehículo, caminan, se suben a la bici, utilizan el transporte público, o las visiones de que esto se trata de un negocio, ignorancia precisamente tanto de las autoridades como de la población en general, o hacemos intervenciones a medias. Y pues bueno, como les decía, estas tres cosas para mí es algo que tenemos que hacer, insisto, de manera integrada. Y quiero que quede muy claro, y es una mi principal conclusión en esta intervención, tenemos que hacer las tres cosas juntas. No pueden ir por separado ni de manera aislada.
Datos, 15.200 muertos cada año, 27.000 personas que requieren ser hospitalizadas, 6.600 personas que no iban dentro de un vehículo, pero fueron atropelladas. Y hablamos mucho hoy en día del tema de las motocicletas. Son los vehículos particulares y las motocicletas, sobre todo las que nos estamos encontrando excediendo los límites de velocidad. Y bueno, el tema de la motocicleta ya lo tocamos en otro diálogo. Hay muchas cosas que tenemos y que debemos hacer, pero estos números realmente nos están hablando de un panorama que ya vamos más de 1 año y medio del segundo decenio, más otros 10 antes, más una ley general de movilidad y seguridad vial, más objetivos de desarrollo sostenible, pero ¿qué realmente estamos haciendo para controlar la velocidad? Si me lo dejan, y no quiero ser muy tajante, pero es parte finalmente de que la reflexión y el diálogo. Para mí, en nuestro país aún no se está haciendo nada con el elemento más importante, sin dejar a un lado la infraestructura, que para mí es lo fundamental. No estamos haciendo nada hoy en día para controlar la velocidad. Yo con esto termino mi intervención y muy atento a escuchar a mis compañeros. Muchas gracias por la participación, Rodrigo, muy interesante. Yo estoy en total de acuerdo. Es importante señalar que por parte de las autoridades municipales no existe un banco de datos generalizado para integración de datos respecto a incidentes de tránsito, ya sean motivos, velocidades, etcétera. Y cuando los hay, no existe una metodología homologada o generalizada para hacer el análisis comparado necesario. Entonces, eso dificulta mucho la elaboración de política pública. Entonces, estoy muy de acuerdo en que es algo muy necesario. A continuación vamos a tener al secretario de Transporte del Gobierno de Jalisco. Le voy a hacer un atento recordatorio a todos los participantes de que el año es para reducir los siniestros viales relacionados con el exceso de velocidad. Buenas prácticas en Jalisco. Es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, pasante de la maestría en Planificación Urbana y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona. Tiene estudios de posgrado en Administración Pública, de Transparencia y Rendición de Cuentas. Es Jalisco y es presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de la Movilidad, la AMAM, en el periodo 2021-2023. Asimismo, ha desempeñado diversos cargos en las administraciones municipales de Zapopan y Guadalajara. Del 2009 al 2010 fue director general del Sistema Tren Eléctrico Urbano, CITEUR, del Gobierno del Estado de Jalisco. Del 2010 al 2013 fue secretario de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco, con la implementación del Macrobús, el primer sistema BRT en el Estado, la fotoinfracción, el programa de alcoholimetría y la elaboración del plan peatonal ciclista de la AMG. En el ámbito académico, ha sido catedrático del ITESO. Como parte de su experiencia en el desarrollo de alianzas, en 2008 y 2006 fue vicepresidente de la Unión Internacional de Transporte Público, UITP, y entre 2011 y 2013 fue consejero de Pilotos por la Seguridad Vial, programa coordinado por la Fundación Carlos Slim. Entonces le doy el espacio, el uso de la voz al secretario. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Arturo Cervantes, por seguir apasionado y ser uno de los principales promotores para todos nosotros de seguir teniendo conciencia y generando conciencia de ese importantísimo tema de millones de personas en todas las ciudades de nuestro país. Bueno, desde el estado de Jalisco, si me ayudan con la presentación, por favor. A partir de la administración del ingeniero Enrique Alfaro, el gobernador estatal del estado, hemos comenzado a instrumentar una serie de campañas precisamente y sumado a las ideas que ya nos planteaba Rodrigo sobre hacer campañas inteligentes que lleven un mensaje claro, puntual, para que la gente precisamente construya y mantenga conciencia, es que hemos comenzado con esta campaña de los, si le dan a la siguiente, por favor, de Compartimos Camino. En esta campaña hemos sumado a los municipios del área metropolitana de Guadalajara. Como ustedes saben, Guadalajara es un área metropolitana de casi 6 millones de habitantes, en donde 9 municipios interactúan ya con áreas de movilidad municipal, y entre todos hemos construido campañas que tienen que ver básicamente con lo que aprendimos hace algunos años de la Iniciativa Mexicana por la Seguridad Vial, que son precisamente los factores de riesgo que tienen a nuestra estadística bañada de sangre, de miles y miles de muertos que suceden todos los días en nuestro país. Y el objetivo principal en tema específico de la velocidad es alertar de lo que sucede cuando excedemos los límites de velocidad
en ciudades que precisamente no tienen al día de hoy una completa construcción, un completo diseño que proteja el error humano y que dé entornos seguros. Siguiente, por favor. En esta campaña de Compartimos Camino, también dejamos muy claro y seguimos fomentando el conocimiento sobre la pirámide de la movilidad, porque si no tenemos claro cuáles son las prioridades al salir de nuestra casa, de a quién tenemos que cuidar, no vamos a tener claridad tampoco desde el gobierno en las políticas públicas que implementemos y desde la ciudadanía en la forma en la que nos movamos de la ciudad. Algo muy claro que en Compartimos Caminos seguimos fomentando los ayuntamientos y el gobierno del estado es que principalmente y primero siempre van las personas, el peatón, el ciclista, la persona con alguna discapacidad, quienes hacen uso del espacio público en nuestras ciudades. Dejamos claro también la importancia que tiene el transporte público, ya sea que por cantidad de personas en las que se mueven se convierte el espacio público donde más personas nos reunimos todos los días. No es en un mercado, no es en una iglesia, en donde más personas nos encontramos mayor protección para llegar a nuestro transporte público y una vez arriba de los sistemas de transporte, hacerlo de manera más segura y confiable. Y así sigue la pirámide, hablando de los servicios y comercios en el transporte de carga y dejando también a la motocicleta y al automóvil como automóviles que tienen la mayor cantidad de externalidades, ya sea en las emisiones contaminantes que generan, en la utilización excesiva del espacio público y también en el ruido y otras situaciones que afectan la calidad de vida de todos nosotros. Sin embargo, están contemplados el vehículo y la motocicleta y hoy en día con la implementación de la nueva ley de movilidad segura, esta ley que estamos armonizando en todo el país y que aquí en Jalisco va muy avanzada, estamos también visibilizando a la moto. ¿Qué es visibilizar a la moto? Pues observar que es un vehículo en alto crecimiento, con altas externalidades, a la cual requerimos darle orden y también conciencia de la forma en la que nos tenemos que convivir con este automotor. Siguiente, por favor. En esta campaña de Compartimos Camino, en la siguiente lámina, si nos ayudan, tenemos este tipo de cartelones muy claros en donde tenemos que concientizar y que todo el mundo leamos y hagamos nuestro el que la velocidad es un factor fatal para mí y para las demás personas, que exceder estos límites nos pone en riesgo y que aparte de nuestro sistema de fotoinfracción que se implementó la vez pasada que tuve la oportunidad de ser secretario de Vialidad y Transporte, ha generado ya una mayor conciencia en la ciudadanía, pero efectivamente los aparatos por sí solos, aunque estén multando, si no van acompañados de una campaña de concientización, son herramientas limitadas, son herramientas a medias que solamente son altamente eficientes cuando también se acompañan de mucho trabajo de conciencia ciudadana, cuando se vuelve un tema social, cuando la gente empieza a debatir y después a comprender y cuando empezamos a valorar este tipo de estrategias y de equipamientos tecnológicos. Campaña que traemos de Compartimos Camino, son materiales que estamos compartiendo tanto en escuela como en las redes de comunicación del gobierno del estado y también a través de algunos medios de comunicación. Si nos ayudan con la siguiente lámina, por favor. Este tipo de información en donde dejamos claro que este factor ocasiona una gran cantidad de lesiones y muertes. Como ustedes pueden ver, son mensajes muy limpios, muy claros, con ideas específicas. Tuvimos claro desde hace años, desde la primera década de acciones por la seguridad vial, que debe de tener la comunicación, fundamento científico, evidencia técnica y científica de cuáles son los mensajes claros que debemos de compartir y socializar con todos los habitantes de nuestras ciudades. Todas y todos podemos cometer errores y por eso debemos ser prudentes al manejar y respetar los límites de velocidad. Este tipo de campañas pues son las que estamos promoviendo
en el estado de Jalisco y particularmente con los municipios también en el área metropolitana de Guadalajara. Siguiente lámina, por favor. Como ustedes pueden ver, y en conjunto con la Agencia Metropolitana de Infraestructura de la Movilidad, que ellos son quienes operan y dan mantenimiento y seguimiento al equipamiento tanto de semáforos como de dispositivos de control de tráfico y este tipo de equipos de reducción de velocidad, es que existe esta gerencia del sistema y control de velocidad en donde se monitorea cuáles son los puntos de mayor riesgo en la ciudad, cuáles dispositivos están causando buen impacto y también qué otras zonas debemos de cubrir del área metropolitana de Guadalajara. La segunda ciudad más grande del país lleva ya más de 10 años con la aplicación de estos dispositivos, ha tenido altibajos en su aplicación, ha tenido con cambios de gobiernos modificación en la política tanto del acompañamiento, de la comunicación y socialización, y esto también nos ha traído altibajos. Siempre es un gran reto el cambio de administraciones, la continuidad, y es por eso que asociaciones como esta, en Anacevi, como todos los colectivos y asociaciones que están comprometidos y comprometidas con la seguridad vial, ayudarían bastante para que la continuidad en este tipo de políticas pueda ser siempre progresiva y la estadística no tenga estos brincos que a veces vemos. Siguiente, por favor. Vamos ahora también a mencionar lo que sucedió en febrero del 2011, que iniciamos con la implementación de esto. Primero, que tuvimos el apoyo de la UNAM con el doctor Luis Chías, que generosamente, y en conjunto con CONAPRE, en su momento donde nos acompañaba Arturo Cervantes, hicimos un trabajo coordinado entre diferentes instancias, tanto nacionales como académicas. Hicimos la primera cartografía de accidentalidad y con esa evidencia técnica instalamos en nuestro periférico la vía más intensa, la más fuerte del occidente del país, los primeros puntos de intervención para, junto con una campaña, hacer la instalación de radares inhibidores que no multaban junto con radares de multa. O sea, una campaña muy integral, con mucha comunicación, con intervención en la vía, con mejor señalización y gracias a la instalación de estos primeros sistemas de fotoinfracción, en solo un año hubo una reducción del 40% de víctimas fatales en la principal arteria de la principal ciudad del occidente del país. Siguiente lámina, por favor. Junto con estos primeros logros, la gente empezó a hablar del tema, se convirtió el tema de la velocidad de la mano con la fotoinfracción en un tema de hogar. En las casas se empezó a hablar del tema, se empezó a generar conciencia, quedó claro que no era un programa recaudatorio, sino para salvar vidas, y a partir de aquí se empezó a construir una historia diferente de cultura vial en nuestra ciudad. Alertar de la sanción, avisar que hay dispositivos de sanción y después cumplir con infracciones, fue un método que nos funcionó en ese primer año, repito, con 40% menos de muertes tan solo en esta vía. Decenas y decenas de vidas salvadas y de familias que no se enlutaron gracias a este equipamiento y a la campaña que en conjunto con colectivos, con asociaciones, con empresarios, se adoptó en el área metropolitana de Guadalajara. Adelante. Nosotros estamos convencidos de que al menor se le educa en la escuela y en la casa, y al adulto se le educa con sanciones en el bolsillo. No hay herramienta más poderosa que nos haga cambiar un mal comportamiento social que una infracción al bolsillo. Esto yo lo estoy súper convencido, porque aparte de que tenemos que acompañar con campañas de socialización preventivas, que quede claro el objetivo final de este tipo de estrategias, de verdad, si no nos multan en el bolsillo, que es donde más nos duele, no generamos un brinco en ese disco rayado que hemos tenido de malformación social en la forma en que hemos compartido el espacio público. 6 municipios del área metropolitana de Guadalajara tienen 41 radares, hay un 80% de cumplimiento de la velocidad límite en esas vialidades y el 46% de los vehículos que exceden la velocidad donde no existe hoy todavía el radar. O sea, sí hay también mucho que trabajar en el cambio del comportamiento, haya o no radar en la ciudad, porque también el ciudadano
empieza a generar algunos vicios sobre el entender dónde se encuentran los radares y dónde no, volver a tener comportamientos antisociales. Ahí hay un reto en el que hay que trabajar y creo que también la presencia de la policía vial en la gestión vial es clave para poder controlar y mantener el orden en estas grandes urbes. Adelante, por favor. Ya estamos casi por terminar. Esta es la relación de muertes que existen en el periférico. Como ustedes ven, antes de la entrada de fotoinfracción lo teníamos muy alto y totalmente desordenada la gráfica de las muertes. Cuando inicia se ve un bajón drástico y después vemos algunas oleadas que quizás tengan que ver con relajamiento de medidas de presencia policial o con algunos otros comportamientos, pero nunca un crecimiento. Se ha contenido, se han mantenido en las vías intervenidas el control, el orden de flujos más continuos, que por cierto los hacen flujos también más eficientes. Siguiente lámina, por favor. Jalisco tiene claro 3 ceros: 0 muertes y 0 lesiones por accidentes de tráfico, 0 exclusiones en la movilidad y el transporte, y también 0 emisiones en nuestros modelos y equipamiento de transporte público. Esos son los 3 ceros en los que nosotros nos hemos comprometido. Creemos que es lo éticamente correcto. Estamos obligados desde esta administración a ya no estar improvisando y cometiendo errores por malas políticas públicas, sino que debemos de seguirnos dejando acompañar de los colectivos, de los organismos no gubernamentales especializados en este tema y de organismos también internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, para que sigamos dando golpes certeros con resultados claros y que esto siga ayudándonos a seguir salvando vidas. Jalisco y el área metropolitana de Guadalajara ya es otra, cambió a partir de la implementación de las fotomultas, así como del alcoholímetro y de las otras políticas públicas que han ido cambiando. Pero la tarea todavía continúa, el reto sigue siendo muy alto. Hay casi 3 millones de vehículos que todos los días se desplazan por esta zona urbana y tenemos un gran reto todavía de una convivencia más armónica, más civilizada y de políticas públicas más claras que nos permitan seguir salvando vidas. Muchas gracias a Arturo y a todo el equipo, gracias a las y los compañeros de este panel, que algunos ya somos viejos conocidos, pero sobre todo convencidos y aliados en que seguimos sobre la misma vía de lo éticamente correcto. Muchas gracias y estamos a sus órdenes desde Guadalajara, Jalisco. Buen día.